Aquí comienza El Mundo de los Libros. 60 minutos de análisis y reflexión sobre los libros que transforman nuestra vida. El Mundo de los Libros. Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más del Mundo de los Libros. Hoy un poquito afectada por problemas técnicos, pero bien. Entonces, vamos a continuar, como dijimos, hablando del capítulo 39 y 40 de Job. Vamos a aprovechar que Carlos está aquí para que nos comente sus impresiones, porque parece que tiene un poquito de problema en su tiempo. Adelante, Carlos. Lo primero que quiero preguntar es si se escucha nítido, porque no sé si estoy teniendo problemas yo también con el computador. Te escucho bien, te escucho. Ah, bueno, qué bien. Pensé que era el micrófono o el computador. Bueno, primero pedirle disculpas a los oyentes y a los seguidores por redes sociales, porque hoy sí ha habido muchos problemas técnicos. La idea es uno poder ofrecer, además de un buen contenido, pues un buen formato a tiempo y que cuenten con que ese es el compromiso que tenemos. Bueno, estamos ya en una seguidilla bastante larga del libro de Job, pero consideramos que las personas, este libro es clave dentro de la Biblia, pueden remitirse a los programas anteriores siempre para ver lo importante de cada uno de los capítulos, ¿no? Casi que hacemos un programa por capítulo. En este caso, el capítulo, como siempre reitero en qué línea venimos del libro, del 38 al 42, es el último discurso del libro de Job, que es la voz de Dios directamente hablando. Y aquí es importante porque yo siento que el cristiano promedio a veces ve el, el árbol pero no el bosque, ¿no? Entonces es un discurso como muchos de la Biblia que nosotros decimos eso está bien escrito, debe ser verdad, pero quién sabe qué significa, porque es un contexto rural, es un contexto de animales y, y bueno, eso qué implica o para qué es, ¿no? Que nos está, primero, el primer nivel de lectura es qué dice el capítulo, ¿no? Y el siguiente nivel de lectura es por qué lo dice y el tercero es qué quiere decir con eso. Entonces, está haciendo una descripción sobre los procesos de tiempo de los animales. Dios, y uno dice, pero eso qué tiene que ver si Job estaba preocupado por su problema, ¿no? Por su sufrimiento, por todas esas cosas terribles que se le vinieron. Y Dios está contando cómo a través de la naturaleza Él maneja los tiempos en que se gestan las cosas y los procesos, y que Él tiene control de esos tiempos. Entonces, eso es lo que tenemos que leer, o sea, tenemos que leer más allá de lo literal, es qué está diciendo Dios. Cuando dice, por ejemplo, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miras tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? ¿Cómo se encorvan, tienen sus hijos y pasan dolores? Y dice, sus hijos son sanos, crecen con el grano, salen y nunca más vuelven a ellas. Eso es un ejemplo, no se trata de leerlo, porque lo que estamos haciendo es un comentario, pero lo que está diciendo en todo el libro es, viene hablando de un discurso en el capítulo anterior, astronómico o astrofísico, diciendo, yo soy el que sostiene el universo. Después viene en un contexto epistemológico, que dice, en un discurso que dice, yo soy el que hago al hombre tener razón y tener la posibilidad de pensar y ser un ser consciente. Y ahora habla de los animales y pone ejemplos no solo con los asnos, sino también pone ejemplo con otros animales, con los polluelos, pone ejemplos con, los toros salvajes, ¿no? Em, entonces lo que está diciendo Dios aquí es que es un Dios que sustenta la vida y la vida de los seres que no tienen conciencia, porque no el hombre se creyó, y eso es un pensamiento que parte de la antigüedad pagana y vuelve y se reedita en la época del Renacimiento, que el hombre se concibe como el centro del universo. Y el hombre cree que es el que pone a funcionar el universo y el que descubre o se inventa la técnica y la ciencia para que la vida pueda ser avanzada. Y aquí lo que dice es lo contrario. Lo que dice es lo contrario. Seres que no tienen razón, a los que Dios no les dio la capacidad de razonar, esos seres tienen unos procesos perfectos de equilibrio. O sea, quiere decir que si esos seres pueden tener esos procesos, y lo mismo decían los salmos cuando decía que, que,
que los animales no se preocupan porque van a comer y sin embargo siempre tienen su comida y su sustento, y las flores no se preocupan por el frío y sin embargo tienen un ropaje más bonito que el de los reyes. Estoy parafraseando, ¿no? Entonces lo que está diciendo es, las personas a las que Dios les dotó de razón, con mayor razón, Dios las puede cualificar para que tengan unos procesos mucho más interesantes, pero no es en la inteligencia del hombre, no es de hecho el hombre lo único que hace es desentrañar esos misterios que se resuelven a través de leyes científicas, pero que ya existían y estaban inmanentes en la naturaleza. O sea, el hombre no vino a hacer nada, es Dios el que puso una perfección. Y a mí me parece muy bonito porque decíamos en otro programa, creo que el anterior, que se puede llegar a Dios a través de la fe o se puede llegar a Dios a través de la razón. Y perfectamente un médico eh, zootecnista, por ejemplo, puede llegar a entender esta profundidad del equilibrio en el reino animal, del equilibrio incluso dentro de la propia cadena alimenticia de los animales, que es un poco cruel, pero sin embargo genera un equilibrio. Y alguien dice, un Dios bueno, ¿cómo puede permitir eso? Pues resulta que si no existiera esa cruel cadena alimenticia, habría sobrepoblación de unos animales y acabarían con unos recursos y no habría equilibrio. Es decir, lo que está diciendo Dios es que la naturaleza y el reino animal muestra la sabiduría de su creación, el equilibrio, la perfección. Y si es así con los animales, ¿por qué no Dios tenía una respuesta para Job en su aflicción? ¿Por qué no tiene una respuesta para ustedes en este momento que sus hijos se están perdiendo? ¿Por qué no para la persona que nos oye y tiene un cáncer? ¿Por qué no la tiene Dios? Creo que cuando Dios habla así, es, uno queda sin palabras. Así es, interesante. Y Dios pasa aquí a mostrar y hacerle caer en cuenta a Job que tenía poca razón en acusar de cierta malevolencia a quien con tanta compasión y cuidado tiene de esas criaturas que llamaban en los textos bíblicos criaturas inferiores. También le muestra cuánta razón tenía para humillarse al saber que somos realmente poca cosa y nos conocemos lo suficiente sobre todas las criaturas que nos rodean. Y parecía que Job aquí había hecho caso omiso de esa maravilla de esas criaturas que le rodeaban, sobre todo las cabras monteses, las ciervas, el asno montés, el toro salvaje, el avestruz, el caballo, el gavilán y el águila. Entonces es una lista de animalitos en el cual Dios le habla concretamente. Entonces le dice Dios a Job, qué poco podía hacer usted con esos animales sin domesticar, pero mire que corren libres por lugares desiertos, pero aunque aparentemente están libres, están bajo el cuidado de la divina providencia. Interesante, ¿no, Gladys? Sí, esto es muy profundo, porque si bien la descripción de todos estos animales tiene un sentido, ellos, está bien, carecen de la inteligencia que tiene el hombre y tienen condiciones muy particulares cada uno. Y nosotros tenemos, se puede describir a la raza humana con ciertas características que tienen esos animales, cualidades y defectos. Y eso nos hace ver también el conocimiento completo que tiene Dios de toda su creación, porque es de Él. Una persona que no esté aceptando que Dios ha sido el creador puede mirar cómo toda la naturaleza subsiste y consiste por Él. Y es tan hermoso ver que no solamente Él conoce en detalle hasta los meses de preñez de un animal, manifiesta todos los detalles de un animal, sino que también Él conoce su funcionamiento y cada uno tan distinto que es y puede habitar dentro del mundo, todos cabemos. Y tiene un conocimiento completo Dios. Y es tan bonito saber que en la naturaleza silvestre pueden andar, el rinoceronte y todos los que son bien complicados pueden andar allá, pero cuando todos estos van
ahora no solamente a su mundo de creación, sino a su mundo en su iglesia. Entonces, todos podemos de alguna manera caber y servir. Tenemos cualidades y defectos, pero Dios lo que quiere es sacar lo vil de lo precioso, lo precioso de lo vil, y dejar esas cualidades para que sirvan para esa comunidad, y lo otro tratarlo, porque allá no podemos ser salvajes, allá no podemos tener las condiciones que tienen los defectos, pecados, cosas que impiden vivir en comunidad y ser útiles a los demás, en las que como el animal hace daño, pero nosotros no podemos hacer daño dentro de una comunidad. Entonces, a mí me parece como tan bonito saber que Dios conoce su creación de tal manera, la hizo, la conoce, la explica y la adapta, digamos, para el hombre, en el sentido que nos hace a nosotros conocedores de lo que puede servir y de lo que debe ser cambiado. Eso me parece muy lindo. Muy bien. Habla también de cada característica de cada animal, porque por ejemplo las cabras monteses y las ciervas, ¿qué es lo que resalta Dios? Dice que dan a luz con cierta dificultad, pero no reciben asistencia de los seres humanos. Y sacan adelante a sus hijos gracias a esa providencia de Dios. De tal manera que aquí nos muestra que si Él tiene cuidado de las criaturas llamadas inferiores por el texto bíblico, ¿qué será de nosotros? ¿No? Sería el cuestionamiento, Carlos. Sí, así es, exactamente en ese sentido va. Y nosotros, nada de lo que hagamos, lo importante es encontrar relaciones, pero relaciones que sean claras en la doctrina o en la historia en la Biblia, porque a veces se hacen relaciones que no son válidas. Pero, por ejemplo, aquí sí habría una que cabría, que es con la palabra de Jesús cuando dice que por más de que uno se angustie, no puede añadir un codo a su estatura, aunque hoy en día sí se puede, ¿no? Porque hay unos procedimientos que le rompen la tibia y el peroné y con una férula la añaden, pero no más de 15 centímetros, y eso genera un traumatismo en el cuerpo, un dolor. La gente que hace eso para subir su estatura normalmente se arrepiente, pero digamos, en el sentido al que apunta Jesús es que contra la naturaleza normalmente no podemos ir, ¿no? No podemos ir por más de que lo queramos, por más de que aprobemos la ideología de género. Ahí hago un paréntesis porque creo que eso es uno de los puntos de mentira que más fuertes de este momento. Escuchaba yo a un sacerdote decir que aunque al cerdo lo llamen paloma, no por eso le van a salir alas. Entonces, o sea, por más de que nosotros nos esforcemos por contradecir la naturaleza de Dios y el diseño de Dios y la voluntad de Dios, eso no va a lograr un cambio, eso no va a lograr nada. Entonces, en este sentido, es que él dice, los procesos los manejo yo, la naturaleza la manejo yo. Yo soy el que, a veces al ser humano hay que decirle lo obvio. Uno a veces dice, pero como a los niños, uno porque les dice, pero también a los adultos hay que decirle lo obvio, porque lo obvio, o como dice Enrique era Rubio, el sentido común es el menos común de los sentidos a veces. A una persona hay que decirle, todos hemos visto la naturaleza, todos hemos visto el equilibrio, pero hay que decirle, ahí hay una inteligencia. Eso no pasa por espontaneidad, eso no pasa por casualidad. Ahí hay una inteligencia en esa naturaleza. Y esa inteligencia es de alguien que está fuera de esa naturaleza y la diseñó y la creó y la sometió a unas reglas. Entonces, ¿a dónde va esto? Va a decir que por más de que nosotros nos indignemos, nos pongamos bravos, le reclamemos a Dios, no aceptemos las normas de la naturaleza, los procesos de Dios, eso no va a lograr nada. Hacia allá va Dios con su discurso. Lo único que tenemos es que reconocer que ahí hay unas reglas, que nosotros no las entendemos y por eso a veces estamos en contradicción con ciertas situaciones o en molestia, eso es muy normal, pero es porque no entendemos esos procesos, pero Dios sí los entiende. Y si nosotros le preguntamos a Él cuál es el tiempo de Él y qué es lo que nosotros debemos hacer y por qué estamos pasando por lo que estamos pasando, Dios sí nos puede dar una respuesta. Lo que pasa es que Dios es tan buen profesor que explica lo evidente para llegar a la pregunta que tenemos, ¿no? Y es por qué no entendemos lo que nos pasa, por qué no lo queremos aceptar y por qué nos parece que es injusto. Entonces Dios está diciendo, mire, antes de que en otra parte dice, yo sé cuántas arenas en el mar hay. Usted el hombre no las puede contar. Yo lo sé.
Si yo sé eso, entonces, por lo tanto, yo sé cósmicamente por qué usted llegó a estar como está y también sé cómo va a salir. Entonces creo que lo mejor es preguntarle a él y entender que eso hace parte de un proceso. Muy interesante. También podemos decir aquí que habla del asno montés. El asno montés es una criatura que se menciona con frecuencia en la Biblia y según todos los entendidos en este animalito que dicen que no se puede domesticar. Entonces aquí el cuestionamiento que hace Dios es, ¿quién echó libre al asno montés sino Dios? Ahora, otro elemento interesante, así dispuso Dios su naturaleza y le dispensó su condición libre de todo servicio para que corra a sus anchas. Entonces podríamos decir que es un privilegio del asno montés. Pero lo que se lamenta aquí es que es una lástima que algunos hombres codicien esta clase de libertad, porque mejor es trabajar y ser bueno para algo que corretear y no servir para nada. Entonces ese es un gran mensaje, Gladys. A mí me llama la atención las cualidades que tienen algunos de los animales que él menciona acá. Por ejemplo, esto, que la cabra dice que es la que puede subir por las montañas y encuentra su alimento en las buenas alturas. Entonces, esas cabras asociadas con tipos de personas que pueden estar en una organización son definitivamente difíciles de manejar. Nunca tienen la suavidad y el manejo que se puede dar a una oveja. Pero menciona, me parece muy interesante el caso como del rey David, que él huyendo de Saúl se fue estuvo huyendo en distintos sitios y lo que encontró fue cabras que le ayudaron, una cantidad de hombres, 600, que tenían dificultades también, decía que eran endeudados, pobres, llenos de problemas, y ellos fueron los que finalmente fueron un soporte muy fuerte para el rey David. Entonces, me gusta saber que con todo se puede comparar las cualidades que puede tener uno acerca de algunos animales para ver cómo puede llegar a ser útil en medio de su naturaleza. Porque a veces los papás anteriormente decían, no, es que con este hijo sí yo no tengo caso, porque es así. Pero ese es así, se puede domesticar, se puede también llevar con tratos y Dios conoce la naturaleza de cada ser humano y a veces uno mismo se pregunta, hay personas que les ha tocado la vida como un poquito suave respecto a las personas que le rodean y a otros que no, pero en ese caso Dios conoce exactamente también a sus hijos y sabe cómo llevarlos para que sean útiles y puedan evitarse esa naturaleza que los jala como para a veces lo que les haría daño y lo que los dejaría impedidos de cualquier cosa positiva. Y es interesante cómo hace un paralelo entre el asno común que trabaja y presta al hombre sus servicios y tiene a cambio de su amo el alimento y el cobijo. Pero el asno montés, que vive a sus anchas y habita en lugares que son estériles, pues no tiene amo ni se somete a sujeción. Digamos que tiene que ir de un lugar a otro para encontrar hierba verde, mientras que los asnos comunes tienen abundantes pastos sin tener que buscarlos. Qué interesante analogía, ¿no? Este carácter, digamos, de lo que es una criatura domesticable y una criatura indomesticable. Esto hace alusión a muchos hombres que piensan y anhelan estilos de vida diferentes sin consultar cuál es el plan de Dios para su vida. Y por esa razón nos podemos perder en lo que Dios quiere para nosotros, porque en lo que Dios quiere para nosotros es donde va a haber bendición. Carlos. Así es, o sea, lo importante es que nosotros con esto definamos si le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Hay mucho cristiano simpatizante, hincha, eh, pero siempre acudo a los ejemplos futbolísticos, pero me acuerdo cuando, por ejemplo, en la final del Mundial de Clubes del 2000 entre Boca Juniors y Real Madrid, había en la barra de Boca Juniors una cantidad de japoneses porque se jugó en Tokio
una cantidad de japoneses con la camiseta del equipo argentino, ¿sí? Y cuando juega Colombia en Rusia, me imagino que también habría rusos que se pusieron la camiseta de Colombia. Esos no son colombianos, son simpatizantes y de alguna manera son solidarios con la causa y se les agradece. Pero creo que Dios está mostrando un tiempo en el que ya empieza a apartar los hinchas y los simpatizantes de los que verdaderamente son hijos de Él. Entonces, hay un espíritu ateo dentro del cristianismo, yo lo siento, que es decir, Dios es parte del... Es como haber vuelto otra vez a la falta de claridad antes de que Dios conformara un pueblo al que le prometió la tierra prometida. Y antes había una falta de claridad sobre el panteísmo. Algunos decían, sí, puede haber un Dios, pero ese Dios son varios dioses y ese Dios es la misma naturaleza, está reflejada en el sol, quiere decir que el sol es parte de Dios. Y algo así hay hoy en día. Hoy en día es como, sí, hay un Dios, Dios creó las cosas, Jesús es el Hijo de Dios, pero em, también, también hay otras fuentes de conocer la verdad distintas a Dios. Hay otras fuentes, hay otras maneras de ver válidas la vida. Y ese es el espíritu pagano ateo que está metiéndose en el cristianismo. Cuando los católicos leen, por ejemplo, eh, cuando leen qué dicen los signos del zodiaco hoy, es como aceptar a Cristo y volver al paganismo al mismo tiempo, ¿no? em, Cuando le prendemos velas a los santos, pero no solamente es el catolicismo con el que crecimos, sino es el cristianismo de hoy en día, en que las personas dicen la Biblia dice esto, pero yo digo otra cosa. Entonces, yo siento que en este capítulo de Job, Dios le está diciendo a Job, y eso quedó grabado, quedó filmado, como si hubiera quedado una grabadora, pero quedó en la Biblia, para que pasara a las siguientes generaciones. Dios está diciendo, yo creé el ciclo de la naturaleza. Yo soy el que hago que los animales puedan comer todos los días y tener sus procesos reproductivos y su equilibrio dentro de unas condiciones de vida que hacen posible que exista un ecosistema. Si yo hice eso y yo muestro mi sabiduría en pequeñas cosas, como el ciclo de las cosechas, como el ciclo de la preñez de los animales, ¿no tendré yo todas las respuestas? O sea, ¿vamos a la fuente de la sabiduría que es Él? ¿O estamos diciendo realmente como personas ateas o agnósticas, no existe un Dios? O yo no sé si lo exista, pero no tengo pruebas de que existe, pero no podemos estar en la mitad. No podemos estar en la mitad. Yo le creo a Dios, pero también creo en no sé, creo en ideas de izquierda extrema que apuntan siempre al materialismo y al ateísmo. Entonces, o sea, hay que pedirle a Dios que nos guíe, que nos dirija y que nos ayude a que si le creemos, le creemos. Y le creemos incluso si aparentemente la explicación no es lógica para nosotros, lo importante es que sea lógica para Dios y que sea la palabra de Dios. Yo creo que eso lo que muestra es como, como la magnificencia de Dios frente a la ignorancia de nosotros. Sí, y aquí también es importante ver cómo se habla del avestruz. Miren ustedes que sobre el avestruz, él hace comentarios que nos pueden traer muchas y grandes enseñanzas, porque él habla del avestruz y la compara con la cigüeña. Dice que el avestruz no tiene ese plumaje, el avestruz no tiene esa posibilidad y esos pulmones como sí los tiene la cigüeña de viajar grandes y grandes distancias. Y también esto nos muestra que Dios da sus dones de muy variadas maneras. Digamos, a veces permite que ciertas criaturas pues puedan ser como ostentosas, pero hay otras que no. Por ejemplo, entre el reino de los animales podría uno pensar que es mejor si tener la voz de un jilguero o la presencia de un pavo real, o la vista del águila, los pulmones de la cigüeña. Entonces esto es como Dios reparte todos sus dones dentro de las criaturas. Pero el avestruz tiene una connotación un poquito más profunda, y es que el avestruz es una variedad que suele descuidar en la cría de sus polluelos. La mayoría de las aves pues son guiados por el instinto y proveen un cuidado especial a sus crías, pero el avestruz deja sus huevos donde bien le parece. Y digamos que no se percata del peligro que puede correr.
Muchas veces la arena y el sol los calientan y todo va bien, pero olvida que el pie del caminante los puede pisar y que puede quebrarlos y aplastarlos otra bestia del campo. Entonces, es muy interesante esta connotación, ¿no le parece, Gladys? Sí. Es un hecho que cada animal tiene como ciertas cualidades y me gusta la comparación con el corazón de personas. Por ejemplo, lo que habla del avestruz es que es de mucha soberbia y mucho orgullo. Y al dejar sus huevos es como comparado como alguien que ha tenido, pues, la palabra hijos espirituales no me gusta, pero uno ha compartido la palabra de alguna manera, como que no tiene ese corazón para que crezcan un poquito, como para que se para que se entrenen un poquitico, llevarlos a un sitio, dirigirlos, coger la Biblia, decirles algo más, para que ellos mismos puedan no recibir una palabra y salir y que la pierdan ahí mismo, tener un corazón más para ellos. Sí, y digamos que podríamos decir que hay muchos padres que se portan como el avestruz, ¿no? Y no se preocupan por facilitarles habitación y no los cuidan tanto como los otros, pero de todas maneras hay que entender que aún en esos casos Dios va a estar pendiente de esos hijos, esa divina providencia que a veces no podemos nosotros escrutar ni entender. Otra peculiaridad del avestruz es que muestra su egoísmo, porque al dejar en peligro sus huevos, digamos, aunque digamos dejarlos en peligro, es dejarlos también a expensas de la divina providencia, pero con un riesgo muy alto. Por eso es que en la vida del ser humano hay dos posibilidades. Digamos que la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva. Muchas veces Dios nos permite hacer cosas que no están dentro de su plan y Él las avala, pero no siempre es así. A veces uno se sale de la perfecta voluntad de Dios y entonces está corriendo riesgos. Por eso hay una frase que utiliza mucho en el cristianismo y es: no abusemos de la providencia y misericordia de Dios. Entonces esto es muy como aplicado acá a este punto del texto, ¿no? Hay otra parte que habla de las aves del aire, que son pruebas del poder admirable y de la providencia de Dios. Por ejemplo, el halcón. Digamos, ¿cuáles son las características de un halcón? Es una ave noble, tiene gran fuerza y sagacidad y es un ave de presa. Digamos, tiene vuelo rápido, dirige su rumbo y es un ave que va en invierno en busca del sol. Todo eso es guiado por un instinto puesto por Dios en una forma milimétrica que a mí me llama la atención. Yo creo que así es el diseño de cada uno de los órganos que nos da el Señor dentro de nuestro cuerpo humano, ¿no es cierto, Carlos? Es que una parte de este discurso de Dios tan bonito es entender cuál es la naturaleza de la creación y y respetar esa naturaleza, respetarla, darle su lugar a cada cosa, o sea, desde los géneros masculino, femenino, hasta cada parte de nuestro cuerpo, hasta para lo que está diseñado cada animal, hasta cada uno de las plantas, flores, frutos, alimentos que Dios proveyó, tienen una función dentro de esta naturaleza. Y desafortunadamente a veces no solo con cosas anticientíficas como volver mujer un hombre, hombre mujer, sino también a veces con destruir las cosas. Por ejemplo, la capa de ozono está hecha para que respiremos, para que haya una protección de los rayos ultravioletas del sol, para hacer las condiciones posibles, pero nosotros el ser humano tiene la cierta tendencia a corromper las cosas de su uso natural. Y cuando las corrompe, el primer afectado es el mismo. Entonces, creo que Dios dejó una responsabilidad muy importante en el hombre como único ser racional viviente que hay en la tierra de administrar esos recursos y administrarlos conforme al diseño para el cual fueron creados. Y desafortunadamente
creo que a todo nivel, o sea, si nosotros vemos, por ejemplo, los animales son animales, o sea, ya un hombre no hay claridad de que sea hombre, pero tampoco un animal hay claridad de que sea animal, ¿sí? Vemos que están personificando a los animales, ¿no? Están reemplazando a los hijos, hasta los visten, les ponen nombre, los humanizan a los animales. Lo importante es ver que si nosotros somos criaturas tan limitadas en nuestro conocimiento, que apenas con todo y ser racionales podemos desentrañar algunas leyes de la naturaleza, que no son muchas, porque quedan muchas sin poder descubrir ni siquiera la mente más brillante. Dicen que Albert Einstein fue el hombre más inteligente en la historia y utilizaba un pequeño porcentaje, menos del 50% de su coeficiente intelectual. Imaginémonos nosotros, seguramente menos de un 5%. Entonces, entendamos que nosotros dentro de nuestra racionalidad limitada, lo que podemos hacer es descubrir cuál es ese diseño original y cumplirlo, no inventarnos eh, cuál es el diseño de la creación que nosotros no creamos. Sí, después de todas estas descripciones, digamos, de animales, de cómo ese instinto es tan personalizado, pues ya vamos acercándonos a la entrada del capítulo 40, en donde Dios le pide a Job que le responda. Job en ese momento se acalla y digamos que guarda humilde silencio, pero Dios, para convencerle, razona con él acerca de la infinita distancia y desproporción que existe entre una criatura y Dios, y le muestra que de ningún modo puede competir con su creador. Aquí también le pone un reto. Ese reto es a rivalizar con él si se atreve en justicia, en poder, en majestad y en dominio. Sobre todo esto llega a las personas orgullosas de primera mano, les afecta porque Dios, una de las cosas que repele es el orgullo del ser humano, y le propone un ejemplo de su poder en un animal llamado en hebreo Behemoth. ¿Cuáles son las cosas? Yo me acuerdo que hemos hablado mucho de las cosas que Dios repudia del ser humano. ¿Cuáles son? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies presurosos a correr hacia el mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre sus hermanos. Y los pies presurosos a correr al mal. Entonces, todos estos elementos que ha definido muy bien Gladys son los que Dios está mirando y escudriñando con un ojo verdaderamente detenido. Sobre el Behemoth, pues dicen algunos que era un animal parecido a un rinoceronte gigante. Yo no sé qué percepción tienes tú del Behemoth allá. De todas maneras, es un reto humillante que hace Dios a Job. Aunque en ese momento Job permanecía callado, pues de todas maneras aquí hay unas personas que hablan y opinan que es ese Behemoth, eso de todas maneras una criatura de Dios, pero ¿qué simbolismo tendrían ustedes para interpretar? Bueno, acá dice, he aquí ahora Behemoth, el cual yo hice contigo, y hierba come como buey. Aquí explica que ha habido algún debate de si el Behemoth quiere decir bestia muda. Se refiere específicamente a un elefante o un hipopótamo o a uno u otro gran mamífero que está ahora en extinción, tales como el anoso mamut. Dice Martín, yo estoy acá más inclinado a pensar que más bien es un buey salvaje o algún tipo de búfalo de agua. El Behemoth parece ser representativo de las bestias de la tierra que Dios hizo en el sexto día de la creación junto con el hombre. En Génesis 1:24. Aunque el hombre no está en el mismo plano que las bestias, a los ojos de Dios el hombre, en honra que no entiende, semejante es a las bestias que son cortadas. Habla así el Salmo 49:20. Dice que come hierba como buey. Dios les dio hierba verde a las bestias para alimento. Sin duda recuerde
esa parábola. Así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la siembra brota y crece como él no lo sabe. Porque de suyo fructificará la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Después de todo esto, lo que vemos es que uno se pone a analizar este tono con que Dios confronta a Job. Miren ustedes, es un tono amable, aunque él le hace entender que él es la autoridad y que él no puede juzgar a su autoridad, pues lo que le muestra es, de todas maneras, un lenguaje que si lo comparamos con sus tres amigos, pues es un lenguaje muy, muy diferente, ¿no? Carlos, a mí me parece que aquí este lenguaje que Dios utiliza es un lenguaje de altura. En cambio, los amigos lo destruyeron con una serie de críticas, ¿no te parece? Pues es un mensaje, sí, es un mensaje misericordioso, pero es un mensaje mucho más contundente que el de los amigos. Porque cuando Dios le pregunta a uno, después de comentarle todos los misterios, o no los misterios, las cosas que son ciertas y elementales para nosotros de la naturaleza, pero que subyacen a una inteligencia, una creación y un diseño superior que nosotros no evidenciamos, pero que se puede deducir claramente al ver la naturaleza, el reino animal, el reino vegetal, y también ver los procesos atmosféricos. Y Dios le pregunta a uno que si te atreves a contender conmigo en sabiduría con el omnipotente, pues uno se queda callado, uno se queda callado. Es más contundente. O sea, y cuando le dice que si podrá uno invalidar su juicio, que es a lo que es que yo siento que los cristianos leemos la Biblia con mucha ligereza en general, porque cuando uno dice, no, obviamente no lo invalido, sí, chévere, está bonito el versículo, no, es que invalidar, ¿qué significa? Invalidar es decir, la Biblia dice, pero eso fue escrito por hombres hace rato, pero yo digo porque mi sentido común, eso es invalidar, y lo hacemos todo el tiempo. Entonces, o la Biblia dice, pero yo vivo así, eso es muy común. Eh, Me parece muy, muy, muy contundente. O sea, cuando Dios dice eso, uno dice, gracias Señor porque me estás enseñando, pero es muy contundente. Algo que yo quisiera decir sobre el Behemoth, siguiendo a Joseph Sánchez, un gran, gran estudioso de la Biblia mexicano, pues también no hay claridad de ese animal porque ese animal no se tiene memoria de que haya existido. Puede ser un animal real o puede ser un animal figurado. Quiere decir que sea otro animal distinto porque con Behemoth no lo reconocemos, pero sí apunta a lo mismo, en que puede ser un elefante o un hipopótamo. Habla de la soberbia de ese animal. ¿Y por qué lo nombra? La gente dice, ¿por qué aparece eso animal ahora? Parece, en el contexto, parece, una interpretación posible, es que se pueda estar refiriendo a la representación del hombre natural y sus inclinaciones. Entonces, está diciendo más o menos que cuando nosotros nos atrevemos a actuar de esa manera, invalidando la ley de Dios, estamos obrando como el Behemoth, que es una bestia. Entonces, esa bestia, todo lo que estoy diciendo aquí es una profundización de la lectura que no hay un 100% de certeza, pero parece que puede ser una hermenéutica posible. Cuando dice que es un animal, ¿cómo lo describe? Que come hierba, que es un animal fuerte en sus lomos, está hecho para el trabajo, igual que el hombre. El hombre, mientras no tenga una claridad espiritual y no cultive su intelecto, es una bestia. Entonces, el hombre es una bestia en sentido natural. Y habla que su fuerza está en sus lomos, su fortaleza en el ombligo. Habla de que su cola se mueve como un cedro y sus nervios, los nervios de sus genitales son entretejidos. Dice Joseph, por ejemplo, que puede ser cola o puede ser el pene también, se puede estar refiriendo, se mueve como un cedro y los nervios, habla de sus genitales, aquí la Biblia, dice que pueden ser los testículos de esa bestia. Entonces, son como todos los apetitos, ¿no? Sus huesos son fuertes como bronce. Entonces, em, y dice finalmente que Él es el comienzo de los caminos de Dios, el que lo hizo acercar a Él su espada. Finalmente, pues la espada de Dios, que es la contundencia de su palabra y sus juicios, pues vendrán sobre ese hombre natural. Entonces, más o menos así nos compara Dios, o así nos ve Dios, porque lo importante no es según yo, no, cómo nos ve Dios, cómo se ve Dios a Él mismo, cómo se revela.
y uno tiene que ir en ese orden de ideas. Entonces, así nos ve Dios a nosotros cuando estamos en nuestro estado natural, en que o ignoramos su presencia en el universo o queremos invalidar sus leyes poniendo las nuestras. Así nos ve como un behemoth. Sí, me parece tan cruel la descripción del behemoth. Es duro las personas que hemos tenido que tratar, personas como el behemoth, en el sentido de que es un hombre natural, carnal, que está enteramente motivado por sus apetitos naturales y que maneja el egoísmo. Y yo sé que muchas personas pueden ver cerca o un esposo behemoth, un hijo behemoth, algo así que le represente que está tan lleno de su naturaleza carnal que pareciera como que no, hablarle de Dios no tiene cabida dentro de él. Entonces, es difícil y los que de alguna manera aún teniendo un poquitito de lucidez hacia Dios, sienten que tienen algo de esa naturaleza carnal, no es bonita. Dios nos hace seres como tan dependientes de Dios, que en ese sentido entramos en conexión con Dios, que la belleza de Él se nos pega a nosotros, su dulzura, eh, su serenidad, su amor hacia los demás, es totalmente lo opuesto. Una descripción de Behemoth pareciera, en el sentido espiritual, también como una persona que de alguna manera el enemigo lo maneja, porque habla también de huesos fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro, la ley, la justicia, los juicios, todo eso que es tan duro. Entonces, de todo lo que tiene que ver con lo que maneja el enemigo es como tan fuerte y tan doloroso. eh, es triste escuchar nomás el concepto de una persona behemoth, de una persona manejada por sus apetitos naturales. Entonces, en ese sentido, como que es muy clara la diferencia entre la luz y las tinieblas ahí, y que Dios nos ayude en ese campo para que si algo de eso, algo de su naturaleza, de pronto reposara en una persona, como luchar contra eso, eso no hace feliz de ninguna manera, no, no es hermoso, no da gracia, no da gloria, no da, es una representación de un animal bastante fuerte. ¿Vas a decir algo, Carlos? No, plenamente de acuerdo. Y fíjense la conclusión, dice que cómo vive el behemoth, ¿sí? O sea, cómo vive uno sin la ley de Dios. Entonces dice que los montes llevan renuevo para él y toda bestia del campo retosará allá. Dios nos da, por más de que nosotros seamos impíos, Dios nos da la provisión durante los años que vivimos aquí. Y los árboles nos cubren de sombra, siempre tenemos un techo y nosotros podemos decir barbaridades contra Dios y Dios nos permite que los años que vivamos aquí podamos tener trabajo, comida, techo. Y así vive el behemoth, la bestia, ese behemoth es consciente que existe un Dios, de que esas reglas obedecen a un diseño perfecto, no, pero igual disfruta eso porque Dios le permite disfrutar mientras vive en sus años de bestia. Y dice, tomará el río sin inmutarse, ¿sí? Hay personas que uno dice, oiga, Dios, ¿por qué no las prueba? Porque son personas que están muy lejos. Yo no digo las personas que no saben que Dios existe, yo hablo de las personas que son realmente impías, o sea, que maldicen a Dios, que le irrespetan, y son personas que siguen bebiendo, miren, toman del río sin inmutarse, les llega su sueldo, están en la casa cómodos, y uno dice, un Dios bueno, ¿cómo sigue siendo tan misericordioso que le permite ese behemoth que haya sombra en los pastizales, que salgan renuevos para que él coma la hierba, que salgan también los riachuelos y él pueda tomar el agua sin inmutarse? Pero fíjense, al final termina el 24 diciendo, su hacedor, porque Dios lo creó, lo tomará por sus ojos en tropezaderos y horadará su nariz. Así terminará el behemoth. Algún día se muere y se vuelve abono para el campo, pero ese behemoth no trasciende. Fue una bestia y fue lo que quedó. Sí, a mí me llama la atención, digamos, también cuando Dios se le presenta a Job, cómo él queda mudo, totalmente mudo. Y entonces habla de que mi mano pongo sobre mi boca. Esto nos pone de alerta que cuando Dios habla, sencillamente no nos queda sino callar, porque Él siempre tiene razón de lo que nos dice.
Y entonces esto suprime para todos nosotros, sobre todo para los temperamentos coléricos y sanguíneos, suprimir toda posibilidad de que le hierva la sangre como con ganas de responder. Queda absolutamente relajado, quieto ahí, sin chistar nada. Me gusta cómo termina el Behemoth, porque dice, su hacedor lo tomará por sus ojos en tropezaderos y horadará su nariz. Dice que la vulnerabilidad principal son sus ojos. ¿Por qué? Porque tiene debilidad espiritual, poca o ninguna más bien, visión espiritual. Y que después cuando pierde esto, la visión, entonces dice que la forma de domesticar unas criaturas salvajes es cogerlo y perforar su nariz. Y una vez no ve y está prácticamente cogido de la nariz, dice que hasta un niño lo puede guiar, ¿no? Desde ese momento en adelante, el Behemoth jalará confiablemente enyugado con los propósitos de Dios para arar y plantar y pisar el grano para el crecimiento del monte del reino de Dios. Entonces, por más de que conozcamos por ahí Behemoths, por más de que parecieran rugir y ser muy fuertes, cero sentimientos, nada gratitud, contra Dios totalmente, no hay ser en la naturaleza creada por Dios que no sea susceptible de que Dios lo meta en sus leyes y lo haga útil para su servicio. Por eso Dios nos dio una gran arma que es una espada y es también la oración y la fe, con la cual nosotros podemos guiar y orar y saber que aunque el diablo meta ideas de que con ese ni se meta, mejor dicho usted, un humanito ahí contra un Behemoth, imposible. Nada imposible es para Dios y todos son a la larga, pues esto es en un sentido ya humano y espiritual, a la larga somos para Dios y es de su reino y una de las cosas más importantes para el Señor, una preocupación la más grande del Señor es que ninguno se pierda, ni un Behemoth de este mundo, sino que todos vayan a la salvación eterna. Entonces, que nadie nos quite a nosotros como esa certeza íntima de que a pesar de que tengamos Behemoth en la familia, muchos tendrán que vivir con un Behemoth ahí como esposo y que la vida se vuelve muy cruel y a veces dijeran, bueno, allá usted y que se condene. Nada, siempre habrá una posibilidad porque no tienen visión espiritual, pero en el momento en que le tomará de sus ojos y le hará su hueco en la nariz, allá lo va a agarrar. Hay una hora en que Dios coge este tipo de personajes y hasta útiles se vuelven para su reino. También aquí queda claro la tontería y estupidez del ser humano en ponerse a contender con Dios. No podemos contender en ninguna de las situaciones que estamos viviendo. No podemos contender ni en poder, no podemos contender ni en belleza, porque aquí hay una alusión a la belleza. Miren ustedes, la majestad, no podemos entrar en competencia con él en ninguna de las áreas. De tal manera que por eso es que es una tontería estos ejercicios mentales echarle la culpa a Dios. No olvidemos que el cristiano aprende una herramienta muy importante que es la de diferenciar el por qué y el para qué. Siempre cuando algo malo aparentemente no sucede es porque Dios está mostrando su mano directora con nosotros. Algo hay que aprender siempre en esto. Ahora, también aquí nos habla de que no podemos rivalizar con Dios en dominar a los soberbios. Aquí, si Job es capaz de humillar y aminalar a los tiranos y a los opresores con mucha facilidad y efectividad, pues no tenemos ninguna probabilidad de que podamos utilizar esos argumentos con Dios. Entonces, esto es una gran enseñanza de comportamiento. Y aquí en este capítulo queda claro que la ira de Dios derramada sobre los altivos los humillará hasta que los quebrante. Este es un tratamiento muy fuerte, la verdad. Los hundirá en el polvo del sepulcro y en la oscuridad del Seol. O sea, si hay alguien que no lo entienda de primera mano, pues mire las implicaciones que puede tener.
Pero al mismo tiempo, Dios, con una sola mirada de amor, puede reavivar todos los corazones de los que sean contritos y humillados y arrepentidos. Este es otro atributo de Dios muy importante. Entonces aquí nos muestra a través de estos atributos cómo conocer a Dios es importante, ¿no es cierto? Es decisivo, es decisivo. Toda la creación, toda ella es obra perfecta del Señor, y en ella de toda clase de animales, y en los humanos toda clase de personas. Pero algo que el Señor, así como a los animales les dio el instinto para sobrevivir y una sabiduría grandísima. Yo miro a los animales cuando veo estos programas de animales y digo, ¿cómo es posible? ¿A quién les enseñó a ellos la forma de atacar? ¿Acaso la mamá de ese león se lo explicó? ¿O cómo hicieron para saber? Su instinto los lleva a vivir. Y a nosotros nos dio un lugar en el corazón que solamente ocupa Dios. No hay un solo ser humano que no tenga esa capacidad de reconocerlo a Él y de saber por Él. Simplemente el pecado tapa el entendimiento, y el enemigo aprovecha ese pecado para entrar y oscurecer y destruir completamente el pensamiento de estas personas, y les hace creer, cuando están en sufrimiento, si ve, Dios no se ocupa de ustedes, cuando en realidad el pecado los apartó ya de Dios. Dios no los tuvo que apartar, ellos en su pecado se quisieron ir. Entonces, Dios es siempre, siempre presente, siempre es el mismo, nunca cambia, gracias a Dios, porque es así, porque a uno le da temor. Algunas veces los papás lo dejaron a uno, mucha gente le falló, de pronto si uno se portaba mal era como un chantaje en la vida, de que ahora va a quedar solo y no va a haber reparación de esto, pero Dios nunca muda, Él siempre está ahí, el mismo que nos creó, que nos dio un lugar muy profundo en el corazón para Él. Él está ahí, y si nosotros nos hemos apartado por pecado, qué bueno que Dios dio la solución, y para que nosotros podamos volver a Él y podamos restituirnos otra vez al lugar de autoridad que hemos perdido por estar en el pecado. Pero lo más lindo es saber que tanto a todas las criaturas Dios les dio la forma de vivir, de recrearse. Hay que ver esos animales salvajes allá corriendo en esas praderas. Todo es tan hermosa la creación que Dios hizo, y a nosotros nos dio también un lugar para vivir, cual animales allá brincando en las praderas, nosotros felices acá. Dios dice que el que ya está limpio, dice, come tu pan con gozo, bebe tu vino, o sea, tu vida con alegre corazón. ¿Por qué? Porque tus obras ya son buenas, son agradables al Señor. Entonces, es tan lindo ver que Dios a todos nos dio un lugar de alegría. Toda la creación a una de verdad alaba al Señor. Y los animales lo saben hacer muy bien, tomando sus tareas, brincando, jubilándose pues de todo lo que ellos disfrutan, de sus tiempos de invierno, de verano, de sus tiempos difíciles y agradables. Ay, por eso es que la gente se enamora tanto de los benditos perritos y de todo, porque ellos tienen una miradita como tan tranquila, como queridita. Pero los humanos, que Dios nos ha dado todo, una salvación eterna y un camino hacia la gloria eterna, con una vida que vamos a vivir. Y sin embargo, tienen muchos, que Satanás trabaja sobre esa creación, seguirle las voces y los consejos y las palabras que el enemigo les quiere poner en sus bocas, de maldecir, de no agradecer las cosas del Señor, cuando Dios todo lo ha hecho por amor. Y si uno vive en esta forma, nomás abriendo ahorita los ojos los que no lo han querido ver, y ver que tenemos un Dios bueno, que nos ama, que nos da recreo, que nos da alegría, esta vida es un paraísito en la tierra. ¿Por qué? Porque esa es una vida eterna prestadita por ahora, pero es de la calidad de la que tiene Dios allá en el cielo. Bueno, estamos ya casi llegando al final del programa de hoy. Luego los invito a sacar cuáles conclusiones les amerita este capítulo, estos dos capítulos de hoy, 39 y 40. Empecemos contigo, Carlos Enrique. Bueno, las conclusiones es en el sentido de todo lo que hemos dicho hasta el momento. Hay un orden perfecto, hay un diseño perfecto, hay una ejecución perfecta de ese diseño, y nosotros somos solamente como unos espectadores que vinimos, unos espectadores privilegiados, porque somos los únicos seres vivos que tenemos razón,
pero no somos los seres vivos más fuertes de la naturaleza. En el reino animal hay seres que, como el león y otros, son más, y existían los mamuts y otros que hasta ya se extinguieron, que fueron mucho más poderosos que nosotros, pero nosotros poseemos el don de la razón, que es cuando Dios dijo en Génesis, a ver, es que la Biblia es el manual del Creador. Cuando dice que Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio la posibilidad de comprender y tener conciencia. Pero somos unos espectadores y al fin y al cabo, porque no somos, no tenemos mérito en la creación. Y, y entonces lo que podemos hacer nosotros es a través de la inteligencia, a través de las tres áreas de la vida, ¿no? La psíquica, que es el alma, la espiritual, que es el acceso a ese Dios que se revela, pero no lo vemos, y al área física, con el cual tenemos una posibilidad de compartir con los fenómenos físicos, relacionarnos con esa creación, ese diseño y esa ejecución maravillosa que hizo Dios y poder a través de esa magnificencia honrar al Dios de la creación. Entonces creo que esa es nuestra labor. Y si ese Dios tiene una creación tan perfecta, si tiene una creación que está a disposición de nosotros, que funciona con ese equilibrio y esas leyes de la física y de la biología admirables, pues es un Dios que tiene respuesta para nosotros también. Es un Dios que tiene, si nos hizo imagen y semejanza, es un Dios que tiene también un afecto, una misericordia. Entonces, si nosotros entregamos, primero, la explicación a Dios y no a nosotros mismos, y segundo, la respuesta a nuestros problemas y necesidades, ese Dios maravilloso, pues seguramente vamos a encontrar allí las respuestas de la vida. Muy interesante. Gladysita, ¿cuál es su conclusión hoy? Yo después de haber visto las cualidades de los animalitos, de toda la creación del Señor, veo que no pelear contra lo que son, saber que hay diferentes categorías en todas partes y si los llevo al plano humano, porque hay personas con características de ciertas de cualidades que tienen animalitos, veo que tanto los difíciles como los fáciles, de todos nos podemos gozar. Podemos aprovechar talentos bonitos de algunos que tienen esas características y podemos saber manejar a los que no. Es porque manejar nosotros no, pero Dios lo hace. Si puede con un behemoth, puede manejar todo lo que él quiera. Entonces, definitivamente ver a las demás personas con un ojo caritativo, sabiendo que todos podemos sacar un provecho, no para nosotros, sino para el reino. Muy bien. Yo diría que lo que me quedó sonando de estos dos capítulos es que así seamos un behemoth, o seamos un colibrí, o seamos una criatura que tenga atributos de fragilidad o de fortaleza, igual todos sucumbirán ante la presencia de Dios. Todos morirán porque somos finitos. Entonces, este aprendizaje más la actitud de Job frente a Dios, que es de callar, nos permite a nosotros en los devocionales diarios callar un poquito más y hablar menos y dejar que el Señor nos revele qué es lo que nos quiere decir. Les damos gracias por su sintonía, les pedimos excusas por nuestros problemas técnicos de hoy, pero los invitamos a nuestros programas siguientes. En el próximo programa vamos a terminar, probablemente si Dios lo permite, los capítulos 2 finales de Job. Y los invitamos al programa de la geopolítica, que también estamos transmitiendo exactamente los días lunes y miércoles. Por hoy, muchísimas gracias, Carlos Enrique. Muchas gracias, Gladys Valdiri. Y gracias a Sandra Cadena, a Fernando Alarcón, que a veces se nos presentan dificultades, pero... Y al niño también, y a la que lo cuida. Y a Arturito. Arturito, muchas gracias por su sintonía y les decimos que Dios los bendiga. Fueron 60 minutos de análisis y reflexión sobre los libros que transforman nuestra vida. El mundo de los libros. Hasta una próxima emisión.